Hola, ¿cómo están amigos? En el espíritu, la esencia del ciberperiodismo, que siempre fue estar del lado de la gente, del lado de ustedes, estamos desgranando información, buscando datos para contarte cosas que directamente no te las dicen, y mucho menos desde los gobiernos, sobre la vuelta a clases presenciales, porque también hay que decir, las clases siempre se dieron, salvo excepciones, más o menos en números, digamos, mayores o menores, las excepciones según la pobreza de la provincia en la que vivas. Pero las clases van a comenzar porque este año hay elecciones y quieren demostrar nuestros representantes del pueblo que ellos son buena gente, buena onda y que les interesa la educación de los pibes, más allá de que todo lo que hicieron cuando no había pandemia durante decenas de años fue un desastre. Pero al margen de eso, escucha esto. Lo que vas a ver ahora, que no te lo voy a contar yo, tiene que ver con esto que te decía de lo que no te cuentan. Porque te dicen, no, porque los protocolos en la escuela. Lo que te tiene que quedar muy claro es lo que va a pasar en tu casa a partir de que mandes un hijo a la escuela. Escuchá porque es sorprendente. En principio, las aulas en este contexto de pandemia, ¿son seguras o son una bomba epidemiológica? Y las aulas, como siempre, son bombas epidemiológicas porque los virus respiratorios en las aulas se multiplican. Te lo dice el doctor Cambourian, pediatra. Las aulas son una bomba epidemiológica. Ahora, los chicos habitualmente en las aulas, que son bombas epidemiológicas siempre por distintas enfermedades, en este contexto van a estar expuestos en la mayoría de los casos a la posibilidad de contagiarse con el virus del COVID-19. La pregunta es, ¿se enferman los chicos leves, graves o no? Digamos, pero en este caso, si se enferman leves y contagian, ¿es así o no es así? Porque pasan una enfermedad leve, capaz que tienen moco, capaz que tienen un poquito de tos, claro. Y vos decís, bueno, tiene un poquito de fiebre, sí. Se terminó. Entonces los chicos pueden pasar una enfermedad mucho más desapercibida que los adultos, eso sin dudas, pero contagian y contagian. Si ya tenés claro entonces que los chicos se enferman leve en la mayoría de los casos, pero también hay casos graves, y que el problema, como te lo dice el doctor Cambourian, que es pediatra, el problema es el contagio. Los pibes contagian mucho. ¿Y hacia dónde va a derivar el problema en primera instancia? En primera instancia va a derivar hacia los docentes. Los docentes que van a tener cuidados especiales y van a tener que tener una consideración muy particular también de parte de los gobiernos. Esto los gobiernos no te lo dicen, pero ¿cómo debería considerarse un docente en este contexto? El docente hoy va a tener que estar al mismo nivel de prioridad probablemente o un escalón más bajo que el personal de salud, por supuesto, ¿no? Claro. Va a haber que cuidarlos mucho. Está clarísimo. Los docentes van a ser quienes potencialmente se encuentren ante la posibilidad de contagiarse de COVID y de contagiar a los alumnos. Ahora, los docentes están en el aula con los chicos. El aula es una bomba epidemiológica, como te lo dijo el doctor Cambourian. Seguimos haciéndonos preguntas. Preguntémonos entonces, ¿qué es lo que más preocupa? ¿Preocupa el aula? ¿Preocupa la vuelta a casa en colectivo? Porque además son tan genios quienes gobiernan que dicen que hay que evitar el colectivo y que los chicos deberían ir a la escuela en bicicleta. No sé dónde viven, pero yo les cuento que la mayoría de los pibes que van en bicicleta pueden ser víctimas de cosas gravísimas como accidentes de tránsito o que le roben la bicicleta de manera violenta. También es una posibilidad y muy alta. Pero entonces, ¿preocupa más el aula? ¿Preocupa más el traslado desde el aula, desde la escuela hasta la casa? ¿O preocupa lo que pasa en la casa? A mí no me preocupa tanto el aula, no me preocupa tanto la escuela, porque la escuela es un lugar controlable y si aparece un foco se puede controlar muy rápidamente. Me preocupa la vuelta del alumno o la alumna al domicilio, ¿no? En donde está quizás el adulto mayor. Por ejemplo. Más allá de eso, en donde está el adulto mayor adentro de casa, sí, o en donde está la persona que tiene algún antecedente de enfermedad, que es el que más riesgo corre de vida. Me preocupa más eso. Entonces me parece que hoy el énfasis tiene que estar puesto más allá de en la escuela, en donde se cumple un protocolo, que son 5 o 6 cosas, no es muy complejo, pero sí adentro de la casa hay que reforzar todas las medidas de bioseguridad porque definitivamente si hay una persona de riesgo, el riesgo de contagio dentro de casa es importante. Por eso creo yo que el énfasis tiene que estar puesto en la vuelta a casa y no tanto en la escuela. Y acá viene lo que no te lo explican con claridad, con contundencia, que tenés que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque
lo que va a pasar en cada una de las familias es un cambio radical, absolutamente radical de lo que pasaba hasta ahora. Vos hasta ahora estabas en tu burbuja con tu hijo, tu hija, y lo abrazabas, le dabas un beso, como cualquier padre que ama a su hijo, y si por ahí, como en muchos casos en Argentina, también vivís con tu mamá, tu papá o tus suegros, los hijos estaban en la burbuja con los abuelos. Lo que va a pasar a partir de ahora, que no te lo dicen, pero esto va a pasar solamente si vos sos una persona responsable. Yo hablo en principio en función de que le estoy hablando a gente muy responsable que entiende los cambios drásticos que van a tener que vivir. Escuchalo a Camburián. Lavado de manos, usar el tapaboca la mayor cantidad de tiempo posible. Algunos dirán, bueno, pero dentro de casa estamos todos nosotros, no vamos a usar tapaboca todo el tiempo. Bueno, si se puede, sería importante. Y si se puede, que esa persona, si hay un abuelo, una abuela en esa casa donde un chico va al colegio, bueno, quizás que mantengan la distancia, quizás si puede trasladarse a otro domicilio mejor. Hay situaciones en las que no se puede. Va a haber enfermedad, va a haber contagios, digamos. No pensemos que no, más allá de todos los protocolos, va a haber escuelas que van a tener que cerrar, va a pasar. Así que toda la gama de posibilidades van a existir. Lo que hay que hacer es extremar los cuidados ahora que empiezan las clases. Tenés que estar dispuesto, entonces, si vas a hacer las cosas seriamente, mandar a tu hijo a la escuela, pero a partir del día que lo mandaste a la escuela por primera vez, tenés que estar con barbijo todo el tiempo que puedas dentro de tu casa y obviamente ya no podés establecer el contacto que mantenías con tu hijo. No lo podés hacer. Si lo haces responsablemente, no lo podés hacer. Y hasta sugieren que en muchas familias van a tener que, en lo posible, mudar, cambiar de casa a alguien que vive con los abuelos o con un padre muy mayor o con una persona con alguna enfermedad de base que pueda complicarle. Ahora, si vamos a hacer las cosas bien, todo esto que te está diciendo Camburián es lo que hay que hacer. Ahora, un dato esto es cortito, como lo explica Camburián, porque hay gente que cree que los niños son prácticamente indestructibles y ya viste que no lo son. Escuchá lo que puede pasar con los pibes. Hay casos graves, también me tocó verlos, hay casos que son severos, hay casos también de muerte en niños. Por supuesto que es infinitamente menor el porcentaje. Sí. Cuando le toca a uno es el 100% y eso genera mucha angustia, pero definitivamente la gran mayoría cursan una enfermedad mucho más leve, un cuadro mucho más suave que los adultos, digamos. Bien, le tocó a Camburián, a él le pasó, él tuvo que atender chicos graves y claro, cuando la gravedad hace que una persona, tu hijo, un pariente, a mí mi vieja se murió por este virus, cuando te toca a vos la muerte o la enfermedad grave es realmente un drama. Pero tenemos esa costumbre bien argenta de decir, nada, total, no va a pasar nada. Y así estamos. Y con esa costumbre de no va a pasar nada, llegamos a los supuestos 2 millones de casos de COVID. 2 millones de casos que, como te lo venimos diciendo acá en Ciberperiodismo desde marzo del año pasado, todos los números que están dando son falsos, porque, a ver, pensalo bien, si fuesen 2 millones de casos nada más, hay muy pocas probabilidades de que vos tengas un amigo o un conocido que se haya enfermado. Y en este momento en la Argentina hay gente que tiene 4, 5, 7, 20 conocidos, amigos, parientes que se han enfermado, que han muerto, que están graves. Entonces, los 2 millones que se dice ahora que llegaron a los que llegó la Argentina, ¿son realmente 2 millones? Fíjate por cuánto tenés que multiplicar para entender la realidad del problema. No, este número no es real. Este número hay que multiplicarlo por lo menos por 7 u 8 hoy, ¿no? Con las nuevas cepas que son más contagiosas, que sin lugar a dudas ya están distribuyéndose, ese número va a tener que ser mucho mayor. Sí. Y por supuesto, a medida que crece el número de infectados, va a crecer el número de fallecidos, sin lugar a dudas. Y esto va a suceder probablemente comenzado el otoño, ¿no? Marzo, abril, mayo. Ahora, yo ya di mi opinión y siempre lo que digo es lo que yo opino claramente del por qué los dirigentes políticos argentinos tienen tanta prisa en volver a meter a los pibes en las escuelas, que va a ser un desastre. Yo no tengo ninguna duda absolutamente de que esto va a ser un desastre. No tengo ninguna duda. Pero para que ustedes entiendan también por qué va a ser un desastre, la vacunación en Argentina, porque es sorprendente, además como tantos periodistas salen a defender que se vacunaron 150 más que en Paraguay, no sé, una cosa de enfermos realmente. Argentina vacuna, escuchá lo que está pasando, Argentina vacuna, de todas las dosis que llegaron aparentemente no se pusieron todas, ahora llegaron 400.000 más, pero dejamos de lado esas dosis, las anteriores no se pusieron todas. ¿Sabés qué pasa?
Chile, por ejemplo, que ahora fue noticia, porque primero decía, mirá nosotros en Argentina, algunos periodistas, mirá nosotros en Argentina, mirá, fíjate el Albertito lo que logró y en Chile no pasa nada. Chile vacunó más que en Argentina, pero no solo Chile, perdón, la mayoría de los países del mundo. Vos no te cansás de ver noticias de lo que pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Aeropuertos a donde hay vacunatorios, estadios de fútbol a donde vas y te vacunás a cualquier hora. En los países, no, dejemos de lado el primer mundo, vayamos a compararnos con Chile, si querés, Chile está acá al lado nuestro. Nosotros vacunamos en horario laboral, los fines de semana no vacunamos, quizás en algunos distritos, en algunos, no sé si en la ciudad de Buenos Aires, no sé, pero en la mayoría de los lugares no se vacunan los fines de semana. Lo mismo pasa con los test, ¿no? Sí. Los test no se hacen los fines de semana. Hay cosas que suceden en la Argentina que en otros países no pasan. Por eso nosotros tenemos un plan de vacunación que está retrasado, no solamente porque no hay vacunas, insisto, sino porque no se logran aplicar. Tenés países que vacunan a su población durante todo el día, con turnos, sin turnos, como sea, tratan de vacunar. Hay lugares donde vas directamente y te vacunan. Y en Argentina se vacuna de lunes a viernes de 8 a 16. Y sábados y domingos no. ¿Entendés lo que pasa? El resto del mundo vive esto como si fuese una pandemia. Como si hubiese miles de muertos en cada uno de los países. Y nosotros lo vemos como una cuestión de empleo público. No, con lo que me pagan yo no te podría laburar después de las 4 de la tarde, ni el sábado ni el domingo. Mal, estamos mal. Y toda la laraca que se hacía en su momento con, mirá, qué poco que tenemos, qué pocos casos. ¿Se acuerdan las conferencias? ¿Ustedes no se acuerdan más de las conferencias de Alberto Fernández cuando comenzó la pandemia, ya por marzo, abril, mayo? Después cuando se empezó a complicar todo, se hicieron absolutamente los sotas y no hablaron más de la cuestión. 50.000 personas murieron en la Argentina. 50.000. Y van a morir más todavía. Y cuando llegue la temporada de otoño-invierno, esto se va a complicar mucho más. Ya escuchaste que ni siquiera estamos en la segunda ola, que estamos todavía en una primera ola altísima que nunca alcanzó a bajar. Te quería compartir esto para que lo sepas, simplemente. Yo no te pido que me creas, te pido que lo sepas, que analices, que saques tus propias conclusiones y que después, cuando las cosas graves pasen, no digas que no sabías, no digas que nadie te abrió los ojos, no digas que nadie te avisó que podrían pasar las cosas que pasan. Porque acá, en la Argentina, se privilegia la política partidaria por sobre los intereses del pueblo argentino. Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso siempre. Hasta chau. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas, pero desde atrás. El problema es que la marioneta en este mapa sos vos. En este mapa sos vos. En este mapa sos vos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. De tu libertad.